Empecemos. Ya, habíamos estado viendo lo referente a las biomoléculas, a los elementos. A ver, hay algo que se me había olvidado mencionar, que es referente a un bioelemento que viene a ser un microelemento, que es que es perdón, un bioelemento secundario. Es el caso del hierro. ¿Ya? Este, perdón, este oligoelemento que viene a ser el hierro, este, no puede estar en exceso en el organismo. Este hierro tiene que estar en bajas cantidades. Este hierro, cuando está en altas concentraciones, el hierro tiene dos estados de oxidación. El hierro tiene un estado de oxidación de +2 y tiene una forma de oxidación de +3. ¿Ya? El hierro 3 se oxida hasta formar hierro 2. ¿Ya? El hierro 3 pasa a hierro 2 y el hierro 2 vuelve nuevamente a formar hierro 3. O sea, es un proceso redox. Hay una oxidación y una reducción. O sea, el hierro se oxida y se reduce. Cuando este hierro 2 pasa a la forma de hierro +3, esta reacción se da con presencia de peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno posibilita la transformación del hierro 2 a hierro 3, pero cuando ocurre esta reacción, este peróxido de hidrógeno va a formar radical hidroxilo. Este radical hidroxilo eh, es un radical libre que es muy nocivo, que es muy tóxico para nosotros. Ese radical hidroxilo lo que va a producir es oxidación de las macromoléculas, o sea, le va a quitar electrones a las macromoléculas, oxida las macromoléculas y eso produce un daño celular a nivel de esas macromoléculas. Y eso es el causante de una gran cantidad de enfermedades crónicas. Es por eso que este bioelemento, que es el hierro, no puede estar en altas concentraciones, debe de estar en concentraciones moderadas. Porque si está en concentraciones altas, ¿ya? Si está en exceso, este hierro 2 pasa a hierro 3 y el peróxido de hidrógeno se transforma en radical hidroxilo y por lo tanto va a producir daño a las macromoléculas, ¿ya? Esta reacción en la cual se está utilizando como catalizador al hierro, ¿ya? Aquí se está utilizando como catalizador el hierro para formar radical hidroxilo a partir del peróxido de hidrógeno. A esta reacción se le conoce con el nombre de reacción de Fenton, ¿ya? Es la reacción de Fenton. Entonces, hay un problema anémico en la cual hay deficiencia de hierro. Esa anemia se denomina anemia ferropénica. Pero cuando hablamos de anemia, hay varios subtipos de anemia, ¿no? Tenemos las anemias megaloblásticas, la anemia falciforme. O sea, hablar de anemia es algo general, es algo macro. Tenemos que hablar más específico. Entonces, si hay deficiencia de hierro en el organismo, esto es una anemia ferropénica. Y como tal, ahí el tratamiento es darle una suplementación a base de hierro. Pero, ¿qué ocurre si se trata de una persona que no tiene anemia ferropénica y se le da una suplementación de hierro? Lo que vas a generar es que el hierro en el organismo aumente su concentración. O sea, el hierro va a estar en altas concentraciones y como tal se va a volver tóxico. En esa situación el hierro se vuelve tóxico. Entonces, ¿qué es lo que se va a promover? Se promueve la reacción de Fenton y en este caso el peróxido de hidrógeno forma radical hidroxilo y eso va a dañar a las macromoléculas. Entonces, con este bioelemento hay que tener cuidado, ¿ya? Con el caso del fierro. Esto ya habíamos visto, las biomoléculas se clasifican en orgánicas e inorgánicas. Hemos visto que GOS es una ruta metabólica, ¿no? Que son reacciones que se dan hasta generar productos finales y dentro de estas rutas metabólicas encontramos a los metabolitos intermediarios. ¿Ya? Se requiere poco de esos metabolitos intermediarios en el organismo, ¿no? No se requiere mucho, 1,5% basta, ¿ya?
para que cumpla sus funciones. Hemos visto también el agua, que es la biomolécula inorgánica más abundante en el organismo y cumple algunas funciones, ¿no? Importantísimas en el organismo. Favorece la circulación, da flexibilidad y elasticidad a los tejidos, promueve reacciones metabólicas como reacciones de hidrólisis, reacciones de hidratación, reacciones de deshidratación, ¿ya? Y el organismo básicamente es agua. O sea, a nivel intra y a nivel extracelular hay agua, ¿no? Hay presencia de agua. De los órganos más abundantes en agua son estos cuatro, ¿no? Cerebro, hígado, músculo y la piel, ¿ya? Ahora, hay una disminución del contenido de agua corporal total a lo largo de los años, ¿no? O sea, un anciano tiene una menor cantidad de agua, ¿no? A diferencia de un niño, de un adulto. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto de agua debemos ingerir al día? ¿Ya? Existe una dosis diaria que hay que ingerir de agua, ¿no? Eso va a depender del peso de la persona, ¿ya? Existe una dosis de agua que hay que ingerir. Si es si es que una persona pesa 9 kilos, lo recomendable es consumir 0,25 litros de agua al día. Si una persona pesa 18 kilos, debe de ingerir 0,5 litros de agua al día. Si pesa 36, debe de ingerir 1 litro de agua al día. Si pesa 45 kilos, debe de ingerir 1,25 litros de agua al día. ¿Ya? Entonces, existe una dosificación en cuanto a la ingesta de agua. Eso está en función al peso corporal de la persona. Cuanto la persona pese más, debe de ingerir más agua, ¿ya? A mayor peso de la persona, la ingesta de agua debe ser también mayor, pero hay que tener cuidado con la ingesta de agua, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre cuando hay una deficiencia de la cantidad de agua en el organismo? Lo que se va a producir es un problema de deshidratación, ¿ya? Ahí se puede generar un problema de deshidratación. Existen cuatro niveles de deshidratación: leve, moderada, moderada severa y severa, ¿ya? En la leve, por ejemplo, hay una sensación de sed ligera, hay sequedad en la boca y los labios, cansancio, hay una disminución de de la orina. En una moderada severa hay hipotensión ortostática. O sea, de la nada, tú te paras, te da una cefalea, un mareo y te caes, ¿no? Eso es un síntoma de que pueda estar presentándose hipotensión ortostática, ¿ya? Piel con nula turgencia, calambres, irritabilidad a nivel de irritabilidad, ¿no? O sea, nerviosismo, confusión. Y si es severa, ya se produce una hipotensión grave, ¿no? Hipotensión grave, hay taquicardia, alteraciones de la conciencia, hay shock hipovolémico y por lo tanto puede haber riesgo de muerte. En este caso, estamos hablando de una pérdida de agua corporal de más del 10%. Esto ya es severo. Y una forma de darme cuenta es observando el color de la orina, ¿ya? Si la orina es muy oscura, ¿no? Si la orina es muy oscura, ya es un síntoma que hay deshidratación. En una deshidratación severa, la orina va a ser bien oscura, ¿ya? Es bien oscura la orina. Entonces, este es un síntoma de que hay un problema de deshidratación. Ahora, ¿qué ocurre con el exceso de con el exceso de agua? ¿Ya? Si hay un exceso de agua, es un problema de sobrehidratación. Y en este caso, lo que se va a generar en el organismo son problemas de edema, ¿ya? Ya hay problemas de edema. Edemas en las piernas, aumento de peso rápido, hay dolor de cabeza, hay náuseas. Y si esa sobrehidratación es muy severa, ya se produce edema pulmonar, ¿ya? Hay edema pulmonar, hay confusión, convulsiones, hay hiponatremia severa y riesgo de coma y muerte. Y en este caso es al revés, ¿no? En el caso de una deshidratación había una orina oscura, pero en el caso
de una sobrehidratación, la orina se va a hacer más clara, se hace incolora, ¿ya? Eso es un síntoma de que hay una sobrehidratación en el organismo. Por lo tanto, hay que tener cuidado también con el exceso de agua que se ingiere. Ahora, esto es un concepto muy importante para entender lo que viene a ser un amortiguador y cómo es que un amortiguador actúa dentro del organismo, ¿ya? ¿Qué cosa viene a ser un ion hidrógeno? Cuando hablamos de un ion hidrógeno, es un protón libre de un átomo de hidrógeno. Eso es un ion hidrógeno. Si hablamos de ácidos, los ácidos pueden liberar iones hidrógeno en una solución. O sea, una sustancia ácida tiene la capacidad de liberar hidrógenos a nivel de soluciones. Las bases son aquellas que tienen la capacidad de captar hidrógenos. ¿Ya? Eso es una base. ¿Ya? Esos son conceptos entonces importantes que hay que comprender. Ahora, ¿qué ocurre si hay un desequilibrio en la concentración de iones hidrógeno? ¿Ya? Si hay un desequilibrio a nivel del pH, ¿ya? El pH no es otra cosa que el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno, o sea, tiene que ver mucho con la concentración de iones hidrógeno, ¿no? El pH. Lo normal es que exista un equilibrio entre las sustancias ácidas y las sustancias básicas. Debe haber un equilibrio. Pero ¿qué ocurre si hay un desequilibrio? Si hay un desequilibrio entre estas sustancias ácidas y estas sustancias básicas, lo que se va a producir es un trastorno ácido básico, ¿ya? Ahora, el rango normal del pH de la sangre arterial está entre 7,35 a 7,45, ¿ya? 7,35 y 7,45. Este es el rango normal del pH de la sangre arterial. Entonces, el pH debe mantenerse siempre en este rango. ¿Qué ocurre si es un pH que está por debajo de 7,35? Si es un pH que está por debajo de 7,35, eso viene a ser una acidemia. Es una acidemia. Nosotros tenemos una escala de pH, ¿no? La escala de pH va de 0 a 7, ¿no? Y de 7 a 14. Entonces, si está por debajo de 7,35 es una acidemia. Y la acidemia produce acidosis. Cuando el pH está por encima de 7,45, eso es una alcalemia. Y la alcalemia produce alcalosis. Entonces, los trastornos ácido básicos se clasifican de esa forma, en acidosis y alcalosis, ¿ya? Existe una acidosis metabólica y existe una acidosis respiratoria. Lo mismo con la alcalosis. Hay alcalosis respiratoria y hay alcalosis metabólica. Ahora, para mantener este equilibrio, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere dentro del organismo? Lo que se requiere dentro del organismo es una solución amortiguadora, ¿ya? Un amortiguador. Se le llama amortiguador, se le llama solución reguladora, se le llama buffer, también se le llama tampón. Son sinónimos. ¿Qué cosa viene a ser una solución reguladora? Es una solución constituida por un ácido débil y su respectiva sal. O también podría ser una base débil y su respectiva sal. ¿Ya? Esta es la conformación de un amortiguador. O sea, tenemos amortiguadores ácidos y tenemos amortiguadores básicos. Si ese amortiguador está dentro del organismo, eso es un amortiguador fisiológico. Si está fuera del organismo, ese vendría a ser un amortiguador químico. ¿Ya? Si se agrega una pequeña cantidad de ácido base a la solución reguladora, el pH de la solución permanece casi constante. O sea, esta es la función de un amortiguador. Los amortiguadores lo que hacen es mantener casi constante el pH. O sea, que no haya ese desequilibrio, que se restablezca el equilibrio. Porque si ese equilibrio no se restablece, se va a producir un trastorno ácido básico.
¿ya? Entonces, existen amortiguadores ácidos y también existen amortiguadores básicos. Ahora, ¿cómo se determina si hay acidosis y si hay alcalosis? ¿Ya? Para determinar si una persona está en acidosis o alcalosis, se hace un examen de sangre, se hace una prueba de sangre, ¿ya? El tipo de muestra que se utiliza es sangre arterial, no es sangre venosa, ¿ya? Se utiliza sangre arterial. Se utiliza una jeringa especial, es una jeringa especial heparinizada, es una jeringa pequeña, de 1 mililitro que contiene un anticoagulante, ¿ya? Por lo general es heparina. La prueba que se hace para evaluar acidosis y alcalosis, esa prueba se denomina análisis de gases arteriales. Es el análisis de gases arteriales, ¿ya? Cuya sigla es AGA. AGA significa análisis de gases arteriales. No hay que olvidarse de esa prueba, AGA, ¿ya? Se saca muestra arterial utilizando estas jeringas con anticoagulante, generalmente se utiliza heparina, y luego esa jeringa inmediatamente hay que llevarlo al laboratorio. No solo sirve para evaluar el pH, también te sirve para determinar la presencia de la concentración de electrolitos, de los electrolitos séricos, sodio, potasio, calcio, cloro, también sirve para eso, ¿ya? Pero en este caso lo que nos interesa es el pH. Entonces, lo primero que hay que observar en el AGA es el pH, ¿ya? Lo primero que tenemos que observar en el AGA es el pH, que ese rango del pH esté entre 7,35 a 7,45. Tienen que estar en ese rango. Si yo observo que el pH está por debajo de 7,35, eso es una acidosis. Si yo observo que está por encima de 7,45, eso es una alcalosis. ¿Ya? Entonces, lo primero hay que observar el pH, ¿no? O sea, en el resultado ya del AGA. Estoy hablando del resultado ya del AGA, ¿no? Entonces, esa jeringa se lleva al laboratorio, eso se coloca en el analizador AGA, ¿no? Que es un equipo de laboratorio bioquímico, y el equipo te va a imprimir un resultado. Entonces, en ese resultado que te va a imprimir el analizador AGA, hay que observar el pH, ¿ya? Si está por debajo de 7,35, eso es una acidosis. Si está por encima de 7,45, es una alcalosis. Entonces, si la concentración de iones hidrógeno está elevada, está alta, eso es una acidemia y eso va a producir acidosis, ¿ya? Si la concentración de iones hidrógeno está baja, eso produce al final una alcalosis. Entonces, ¿qué significa que la concentración de iones hidrógeno esté elevada? Significa que el pH está bajo, ¿ya? Si el pH está bajo, la concentración de iones hidrógeno está alta. Tienen que memorizar eso, esa regla mnemotécnica ahí, tienen que usar una regla mnemotécnica para poder memorizar esa parte. ¿Qué ocurre si la concentración de iones hidrógeno está bajo? Significa que el pH está elevado, es un pH elevado, ¿ya? Eso es lo que significa, por lo tanto hay alcalosis. Y tanto la acidosis como la alcalosis se clasifica en metabólica y respiratoria. Ahora, ¿cómo saber si es metabólica y cómo saber si es respiratoria? El siguiente valor que tú vas a observar en el AGA es la concentración de bicarbonato y la presión de CO2, ¿ya? ¿Cuánto de bicarbonato tiene ese paciente, o sea, esa muestra que se está analizando, y cuánto de CO2, cuánto de CO2 tiene ese paciente? Si la concentración de bicarbonato está baja, ¿ya? Si es una concentración de bicarbonato bien baja, eso significa que se trata de una acidosis metabólica. Si la concentración de bicarbonato está baja, la presión de CO2 también tiene que estar baja, ¿ya? Tiene que estar baja. Ahora, ¿qué ocurre si la presión de CO2 está elevada? Si la presión de CO2 está elevada,
la concentración de bicarbonato también va a estar elevada. Eso viene a ser una acidosis respiratoria. ¿Ya? Es una acidosis respiratoria. Entonces, si esto está bajo, bicarbonato bajo, CO2 también va a estar bajo, eso es metabólico. Si la presión de CO2 está elevada, la concentración de bicarbonato también debe estar elevada, eso es una acidosis respiratoria. Ahora, ¿cuándo hablamos de una alcalosis metabólica y cuándo hablamos de una alcalosis respiratoria? Igual, vas a observar la concentración de bicarbonato y la presión de CO2. Si la concentración de bicarbonato está elevada, eso es una alcalosis metabólica y por lo tanto el CO2 también tiene que estar elevado. La presión de CO2 está baja, también la concentración de bicarbonato tiene que estar baja. ¿Ya? Eso es una alcalosis respiratoria. Entonces ahí tiene que hacer una regla mnemotécnica para poder acordarse. Si se dan cuenta de, miren, acá es lo opuesto, ¿no? Miren, metabólico y respiratorio. Metabólico bajo, y este es lo opuesto, ¿ya? Metabólico bajo y la acidosis elevada. En la alcalosis sería lo opuesto, ¿no? Bicarbonato bajo y bicarbonato alto. El CO2 también es lo opuesto, ¿no? Presión de CO2 alto acá y aquí la presión de CO2 bajo. Es lo opuesto, ¿ya? Si observan ahí es todo lo opuesto. De esa forma tienen que establecer una regla memotécnica en la cual ustedes puedan memorizar cuándo es metabólico y cuándo es respiratorio, ¿ya? Ahora, esto siempre y cuando que haya un pH bajo y un pH alto, ¿no? Pero ¿qué ocurre si el pH es normal? ¿Ya? Si el pH es normal, ¿y qué ocurre si estos dos valores están bajos o estos dos valores están altos? Estamos hablando de un pH normal, ¿ah? Es un pH normal, pero resulta que la presión de CO2 y la concentración de bicarbonato está bien baja. O también podría ser que la presión de CO2 y la concentración de bicarbonato esté bien elevada, a pesar de que el pH sea normal. Eso viene a ser un trastorno mixto. Es raro, esto es bien raro, ¿ya? Esto es raro, esto es rarísimo. Lo más común es que se dé una acidosis y alcalosis, pero raras veces se podrían producir trastornos mixtos, que son bien raros, ¿ya? pH normal y resulta que la concentración de bicarbonato y la presión de CO2 están alterados. Eso sería un trastorno mixto. Ahora, a ver, lo que quiero que entiendan es cómo actúa un amortiguador, ¿ya? ¿Qué hace un amortiguador? Amortiguador o o buffer, ¿no? Que es lo mismo. A ver, aquí vamos a participar ustedes, ¿ya? A ver, presten atención a lo que les voy a mencionar y luego les voy a hacer la pregunta. ¿Qué ocurre, ya? Si estamos hablando de una acidosis. Si estamos hablando de una acidosis, quiere decir que es un pH que está por debajo de 7,35. ¿Ya? En esa situación de una acidosis, ¿qué es lo que el buffer debería de hacer para tratar de restablecer el equilibrio? ¿Qué es lo que debería de hacer el buffer? A ver, les hago esa pregunta. ¿Qué es lo que debería hacer el buffer para tratar de restablecer ese equilibrio? Estamos hablando de una acidosis, ¿ah? Es una acidosis. O sea, el pH es bajo, es un pH bajo. Si es un pH bajo, ¿qué es lo que debería hacer el buffer para restablecer ese equilibrio? Profesor, buenas tardes. Dime, Roxana. Buenas tardes, profesor. Este sería agregar una solución alcalina. Es la, ya, pero, a ver, un buffer hace dos cosas, ¿ah? Un buffer hace dos cosas, ¿ya?
todo buffer lo que hace es o bien ceder iones hidrógeno al medio, ¿ya? O bien cede iones hidrógeno al medio, esa es una posibilidad, y la otra posibilidad que hace el buffer es captar los iones hidrógeno del medio. Todo buffer hace eso. Gabriela, Mejor, tendría que captar hidrógeno del medio. ¿tendría que qué? Captar, o sea, tendría que tener más iones de hidrógeno. O sea, tú me dices que el buffer tendría que captar los iones hidrógenos del medio. Eso es lo que me has dicho, ¿no es Para cierto? que, Eso sí, es profesor. correcto. Eso es correcto. Entonces, a ver, lo que quiero que entiendan, ¿qué cosa es una acidosis? Una acidosis es un pH bajo, pero si el pH está bajo, ¿cómo está la concentración de iones hidrógeno? La concentración de iones hidrógeno ahí está elevada, está recontra alta. O sea, esa elevada concentración de iones hidrógeno hace que el medio sea ácido. ¿Ya? O sea, en un medio ácido, la concentración de iones hidrógeno está elevada. ¿Qué tienes que hacer en esa situación? Quitarle esos iones hidrógeno. Tú le vas a quitar esos iones hidrógeno. Entonces, ¿el buffer qué va a hacer? Captar los iones hidrógeno del medio. Eso es lo que hace un buffer en el caso de una acidosis. Ahora, veamos lo opuesto. ¿Qué ocurre si es una alcalosis? ¿Ya? Si es una alcalosis, significa que el pH es alto, ¿no? Es un pH elevado. Pero si el pH es elevado, eso significa que la concentración de iones hidrógeno está baja. ¿Ya? Tienes una baja concentración de iones hidrógeno en una alcalosis. ¿Y qué tienes que hacer en esa situación? En esa situación lo que tienes que hacer es cederle iones hidrógeno, ¿no? Entonces, el buffer, ¿qué va a hacer? Cederle iones hidrógeno al medio, le cede hidrógeno al medio. Entonces, eso es lo que hace un buffer. Eso es lo que quiero que, eso es lo básico, ¿ya? Eso es lo básico que quiero que comprendan de cómo actúa un buffer en el organismo. Eso es lo básico. Ponle una participación. ¿Está Paola presente? Así está. Paola, a ver, una participación, ponle a Gabriela y Alessandra, ponle media participación, porque mencionó algo también importante, ¿no? Gabriela, una participación y Alessandra, media participación. Ya, sigamos. Entonces, nosotros, a ver, voy a explicar lo referente entonces a lo que ocurre en una acidosis respiratoria y lo que ocurre en una alcalosis respiratoria, ¿ya? En una acidosis respiratoria, bueno, es una acidosis, aquí el pH está bajo, ¿ya? Tienes un pH bajo. Si tienes un pH bajo, la concentración de iones hidrógeno está elevado, ¿ya? Eso va a ocurrir en todo tipo de acidosis. En una alcalosis tienes el pH elevado y la concentración de iones hidrógeno está baja, ¿ya? Ahora, en el caso de una acidosis respiratoria, ¿ya? En una acidosis respiratoria hay una situación, ¿no? Hay una hiperventilación, ¿ya? Hay una hiperventilación. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa hiperventilación? Esta hiperventilación se produce debido a que la concentración de CO2 en el organismo va a estar bien baja, ¿ya? Esa concentración de CO2 en el organismo está bien baja. Por eso se produce hiperventilación en una acidosis respiratoria. ¿Qué ocurre en una alcalosis respiratoria? Es lo opuesto, ¿ya? En una alcalosis respiratoria hay una hipoventilación. Hay una hipoventilación. Entonces, si yo hablo de una hipoventilación, eso es una hipoxia, ¿no? Eso es una hipoxia. Pues hay dificultad respiratoria. ¿Y eso a qué se debe? ¿Eso por qué se produce? Porque la concentración de CO2 en el organismo está elevada.
este exceso de CO2, o sea, el CO2 se está acumulando en tu organismo y este exceso de CO2 es lo que produce esa hipoventilación, es lo que produce la hipoxia, ¿ya? Eso es en una alcalosis respiratoria. Y en una acidosis respiratoria es lo opuesto. Hay una disminución de CO2 y este CO2 que está en bajas cantidades, lo que produce es una hiperventilación, ¿no? Hay taquipnia, ¿no? Hay taquipnia, ¿ya? Ahora, frente a estas situaciones de acidosis respiratoria, de alcalosis respiratoria, ¿qué sistema buffer es el que se va a activar? ¿Ya? ¿Qué sistema buffer es el que se activa? ¿Alguien ha leído algo sobre eso? Sobre los sistemas buffer, ¿cuál es el más importante que tenemos dentro del organismo? ¿Alguien leyó algo sobre eso? ¿Cuál es el principal sistema buffer que tenemos dentro del organismo? ¿Alguien leyó algo sobre eso? A ver, veamos. ¿Qué sistema buffer es el que se va a activar en esa situación? ¿Ya? El sistema buffer que se va a activar en esa situación de una acidosis y alcalosis respiratoria es el bicarbonato, ¿ya? Es el tampón bicarbonato. ¿Y cómo es que actúa ese bicarbonato? Ese bicarbonato actúa gracias a la presencia de una enzima que nosotros la tenemos a nivel de tejidos, a nivel pulmonar, a nivel de los eritrocitos, principalmente eritrocitos y a nivel pulmonar. Esta enzima que se localiza en esos órganos que les he mencionado, principalmente eritrocitos, pulmones y en algunos otros tejidos, esa enzima se denomina la anhidrasa carbónica, ¿ya? La famosa anhidrasa carbónica. Esta anhidrasa carbónica está a nivel intracelular y también está a nivel extracelular, intra y extra. ¿Qué es lo que va a hacer esta enzima? ¿Ya? A ver, presten atención a lo que va a hacer esta enzima. Esta enzima lo que hace es fusionar estas moléculas de CO2 y agua, ¿ya? Se fusionan, o sea, van a reaccionar, reacciona esta molécula de CO2 y agua, y eso va a generar la formación de ácido carbónico. Primero se forma ácido carbónico, ¿ya? CO2 y agua, eso va a generar ácido carbónico. Y luego el ácido carbónico genera bicarbonato, va a generar bicarbonato. Entonces, ¿qué hace el bicarbonato en una situación de acidosis? El bicarbonato en una situación de acidosis, ¿no? Como la concentración de iones hidrógeno está elevada, ¿no? Está altísima esa concentración, lo que va a hacer ese bicarbonato es fijar iones hidrógeno, ¿ya? Fija iones hidrógeno, es lo que va a hacer el bicarbonato. Eso es catalizado por la anhidasa carbónica. Ahora, la reacción inversa también se puede dar, ¿ya? Este bicarbonato se puede desdoblar en CO2 y agua, ¿ya? Se desdobla en CO2 y agua. Se desdobla en CO2 y agua. Eso también es catalizado por la anhidasa carbónica, ¿ya? Eso es catalizado por la anhidasa carbónica. O sea, lo que hace la anhidasa carbónica es formar bicarbonato, forma bicarbonato, y lo que hace también es desdoblar el bicarbonato en CO2 y agua. ¿Ya? Esas dos reacciones son catalizadas por esta enzima, la anhidasa carbónica. Entonces, ¿qué va a hacer el bicarbonato? Ese bicarbonato se activa en una situación de acidosis o alcalosis, y en una acidosis lo que va a hacer es captar iones hidrógeno del medio, ¿ya? Capta iones hidrógeno del medio. Y en una situación de alcalosis hace lo opuesto. El bicarbonato en una situación de alcalosis lo que tiene que hacer es ceder iones hidrógeno al medio. Cede iones hidrógeno al medio,
¿ya? De esa forma actúa este amortiguador muy importante para nosotros, que es el bicarbonato. Y la enzima clave ahí es la anhidrasa carbónica, ¿ya? La anhidrasa carbónica. Ahora, estos son algunos síntomas y signos que se produce en una situación de acidosis y en una situación de alcalosis, ¿ya? Lo de acá arriba es acidosis metabólica y alcalosis metabólica. Lo de acá abajo es acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. A ver, en una acidosis metabólica, ¿qué es lo que se produce en el paciente? Problemas diarreicos, diarrea. ¿Ya? Ahora, hay problemas diarreicos, hay falla renal, ¿ya? RTA también tiene que ver con daño renal. Esto tiene que ver con la filtración glomerular, el RTA, y por lo tanto eso también está relacionado con el daño renal, fallo renal que se podría producir, ¿no? Una acidosis metabólica. Ahora, hay situaciones en las cuales puede producirse acidosis metabólica por algunas sustancias, ¿ya? Como el caso, por ejemplo, del metanol. El metanol es un tipo de alcohol. Este metanol es un alcohol tóxico. No podemos metabolizar metanol. Cuando haya exceso de metanol en el organismo, eso va a producir una acidosis metabólica, ¿ya? DKA. Esto significa cetoacidosis diabética, ¿ya? Cetoacidosis diabética. Esto es una cetoacidosis diabética. Una cetoacidosis diabética es una complicación metabólica de la diabetes. Complicación metabólica de la diabetes. Hay un exceso de cuerpos cetónicos en el organismo y ese exceso de cuerpos cetónicos en el organismo puede producir acidosis metabólica, ¿ya? Paraldehído. Este está presente en algunas sustancias de uso industrial, en la industria de la pintura. El hierro, esto ya les había hablado, ¿no? El hierro no necesitamos mucho en el organismo, pero si el hierro está en exceso, eso va a generar una reacción de Fenton que lo que va a generar es que se forme radical hidroxilo a partir del peróxido de hidrógeno. Y si se forma radical hidroxilo, eso va a dañar macromoléculas y también te va a producir acidosis metabólica. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado, por ejemplo, esto les hablo mucho del hierro porque lamentablemente es un poquito complicado hacer el diagnóstico de una anemia ferropénica, pero si es necesario, hay que hacerlo. La anemia ferropénica es una de las anemias más frecuentes en nuestra población, pero hay que diagnosticarlo, ¿no? Esa deficiencia de hierro se puede hacer, se puede hacer. Entonces, ¿qué ocurre si tú tienes una gestante y tú le das sulfato ferroso, ¿no? Y resulta que no es anemia ferropénica, es otro tipo de anemia, no es ferropénica, es otro tipo de anemia, y tú le das el sulfato ferroso. Resulta que como no tiene anemia ferropénica, tú le das el sulfato ferroso y eso va a generar un exceso de hierro en el organismo y por lo tanto le vas a causar daño no solo a la mamá, sino también le vas a causar daño al feto. ¿Ya? Le vas a producir un daño al feto. Entonces hay que tener cuidado con el exceso de hierro en la mamá, ¿ya? Los salicilatos. Los salicilatos son un tipo de antiinflamatorios no esteroideos. Un ejemplo de salicilato es el ácido acetilsalicílico, ¿ya? Que tiene una acción, es un AINES, es un antiinflamatorio no esteroideo. Se utiliza como antiinflamatorio. Ahora, esta que dice anión gap normal, el anión gap, esto es un dato que se puede calcular a partir del AGA, ¿ya? El anión gap no es otra cosa que la diferencia que existe entre la concentración de iones positivos y iones negativos. Es decir, lo que se hace es ver la concentración de ion sodio, ¿ya? De ion bicarbonato y ion cloruro. Se ve esa diferencia, sí creo que es la diferencia. A ver, un ratito, déjeme ver. El anion gap me parece que es eso creo que lo tengo, el chat GTP. Vamos a preguntarle al chat GTP, ¿ya? Para estar seguros.
Diferencia, está bien. ¿Ya? El anión gap, cuando hablamos del anión gap, es la diferencia que existe entre la concentración de bicarbonato y la concentración de sodio y, perdón, la concentración de sodio es la diferencia que hay entre la carga positiva con la carga negativa. En la carga positiva se evalúa el ion sodio y en la carga negativa se ve bicarbonato y se ve ion cloruro. A esa diferencia se le denomina anion gap. ¿Ya? Entonces, en un anión gap normal hay diarrea y hay problemas renales. Y en caso de un anión gap incrementado, si ese anión gap está incrementado, quiere decir que hay una intoxicación por estas sustancias. Puede ser metanol, puede tratarse de una acidosis diabética, una cetoacidosis diabética, una intoxicación por hierro o por ácido láctico en exceso. El lactato en exceso puede producir acidosis metabólica, ¿ya? Salicilato, etilenglicol, que es también una sustancia muy utilizada en la pintura. Eso también, ahí el anión gap está incrementado. O sea, ¿para qué me sirve este anión gap? Ese anión gap me sirve para evaluar acidosis metabólica. Esa es su utilidad, ¿ya? Para ver ese tipo de acidosis metabólica. ¿Qué ocurre en una alcalosis metabólica? En una alcalosis metabólica hay vómitos, ¿ya? Hay vómitos. Y esto puede ser producido también por un exceso de algunos medicamentos, como por ejemplo los diuréticos tiacídicos, ¿ya? Esos diuréticos tiacídicos en exceso pueden producir alcalosis metabólica. Un ejemplo de diurético tiacídico es la hidroclorotiazida, es el más utilizado de ese grupo, ¿no? Se utilizan para eliminar orina del organismo y eso puede producir alcalosis metabólica, ¿ya? Este es un trastorno hormonal, hiperaldosterismo. El hiperaldosterismo es un problema, es un trastorno hormonal. Este problema hormonal también puede producir alcalosis metabólica. ¿Qué ocurre en una acidosis respiratoria? En una acidosis respiratoria, esto ya les había dicho hace un momento, hay hipoventilación, ¿ya? En cambio, en una alcalosis respiratoria hay hiperventilación. Y como se trata de un problema respiratorio, el principal órgano que se va a ver afectado es el sistema respiratorio, ¿ya? Defectos a nivel neuromuscular, ¿ya? Hay hipoventilación, en una alcalosis hay hiperventilación, hay hipoxemia, hay hipoxia, hay distrés respiratorio, ¿ya? Esas son situaciones de una alcalosis respiratoria. Ahora, ¿qué ocurre en la gestante? Ahí les he resaltado dos cosas de color rojo. Es lo que tienen que tener cuidado en la gestante, ¿ya? En el caso de una gestante, una complicación que hay que considerar es la acidosis metabólica. La causa de esta acidosis metabólica puede tratarse de una cetoacidosis diabética. O sea, es una diabetes maltratada, ¿ya? Puede haber sepsis, puede haber hipoxia. Eso es una acidosis metabólica. De las consecuencias maternas puede producir alteración neurológica, confusión, puede haber coma, puede haber shock, puede haber arritmias. Y a nivel fetal puede producir acidosis fetal, hipoxia severa y por lo tanto muerte intrauterina. ¿Ya? Esto hay que considerarlo en una gestante. ¿Qué ocurre con la alcalosis metabólica? Los vómitos excesivos. ¿Ya? Vómitos excesivos, eso es una hiperemesis gravídica. Y en una gestante que tiene hiperemesis gravídica, hay alcalosis metabólica. ¿Ya? Es una alcalosis metabólica que se va a producir. ¿Ya? Hiperemesis gravídica, o sea, excesivos vómitos. En la mamá, ¿qué es lo que produciría la alcalosis metabólica? Hipopotasemia, o sea, niveles de potasio bajos, debilidad muscular, arritmias cardíacas. A nivel del feto, disminución de la liberación de oxígeno al feto, eso se denomina efecto Bohr inverso, y hay riesgo de hipoxia, ¿no? En el feto, ¿ya? Entonces, esas dos consecuencias, por favor, hay que aprenderlas, ¿ya? Cetoacidosis diabética, como en el caso de la gestante, y eso es producido por una acidosis metabólica.
la hiperemesis gravídica, que es producido por la alcalosis metabólica, ¿ya? En el caso de la gestante. Ahora, el amortiguador bicarbonato es el más abundante y el más importante, pero existen amortiguadores secundarios, ¿ya? Tenemos amortiguadores secundarios. ¿Qué otros amortiguadores secundarios tenemos dentro del organismo? Está el tampón fosfato, ¿ya? El tampón fosfato. ¿Qué otros amortiguadores además tenemos? Tenemos el tampón proteínas, tenemos el tampón amoníaco, ¿ya? Proteínas, el amoníaco y el caso de la hemoglobina. Esos también son amortiguadores fisiológicos secundarios, ¿ya? En el caso de la sangre, a nivel de la circulación, predominan esos cuatro amortiguadores: bicarbonato, hemoglobina, proteínas y fosfato. A nivel extracelular y a nivel cerebroespinal está el bicarbonato, proteínas y fosfato. A nivel intracelular, proteína, fosfato y bicarbonato. Y a nivel de la orina, o sea, a nivel renal, tenemos el amortiguador fosfato y el amortiguador amoníaco, ¿ya? Esos son amortiguadores secundarios, ¿no? Aparte del amortiguador bicarbonato. Ahora, esta clasificación, a ver, es bien importante conocerlas, ¿ya? ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo se clasifican los seres vivos de acuerdo? Existe una clasificación de los seres vivos que viene a ser de acuerdo a su fuente de carbono y de acuerdo a su fuente de energía, ¿ya? Fuente de carbono y fuente de energía. Existe una clasificación de esos organismos vivos, de esos seres vivos. ¿Cómo se clasifican los seres vivos? A ver, es bien fácil acordarse, ¿ya? Todo lo que sea foto, ¿qué significa foto? Foto viene de luz. Todo lo que es foto es luz, ¿ya? Si hablo de un foto, significa que la fuente de energía luminosa es la luz solar. Todo lo que es foto, ¿ya? ¿Qué significa quimio? Quimio. Quimio significa que la fuente de energía, ¿ya? La fuente de energía son reacciones redox. Son reacciones redox, es decir, reacciones de oxidación y reacciones de reducción. Las famosas reacciones redox, ¿ya? Entonces, foto, fuente luminosa, fuente de energía, la luz. Su fuente de energía va a ser la luz. Todo lo que es quimio, su fuente de energía es reacciones redox. O sea, la primera palabra, es decir, el sufijo, ¿ya? El sufijo perdón, la primera inicial de la palabra, ¿no? Con la que está iniciando el nombre de ese organismo, se refiere a la fuente de energía, ¿ya? O sea, foto y quimio, eso es fuente de energía. Ahora, el sufijo, ahora sí el sufijo. Si hablamos del sufijo, es litótrofo y organótrofo, ¿ya? Litótrofo y organótrofo. ¿Qué significa el término litótrofo y qué significa el término organótrofo? ¿Ya? Litótrofo y organótrofo significa lo siguiente. Lito, todo lo que sea lito, su fuente de carbono siempre va a ser el CO2, dióxido de carbono, ¿ya? Todo lo que se utilice como sufijo lito es CO2. Y todo lo que sea organo, todo lo que sea organo, su fuente de carbono son compuestos orgánicos. ¿Y cuál es el principal compuesto orgánico que se utiliza? La glucosa, es decir, carbohidratos, ¿ya? Ese es el principal compuesto orgánico que se va a utilizar, principalmente la glucosa, es decir, carbohidratos. Entonces, ¿qué cosa es un fotolitótrofo? ¿Ya? Un fotolitótrofo. Los fotolitótrofos son organismos cuya fuente de carbono es el dióxido de carbono y su fuente de energía es la luz solar. ¿Qué cosa es un fotoorganótrofo?
fotoluz, ¿no es cierto? Entonces su fuente de energía es la luz solar. Y como es un organo, su fuente de carbono son compuestos orgánicos como la glucosa. Si hablamos de un quimio litótrofo, quimio, o sea, tiene que ver con fuente de energía. Los quimios, su fuente de energía son reacciones redox, reacciones de oxidación y reducción. Y su fuente de carbono es un lito, es dióxido de carbono. ¿Ya? Quimio organótrofo, quimio, fuente de energía, reacciones redox. Y como es un organo, son compuestos orgánicos. A ver, aquí viene la pregunta. A ver, la pregunta del millón, para que tengan participaciones. Quiero que participen todos, ¿ya? A ver, los que no han participado. Los seres humanos. ¿Qué tipo de organismos son los seres humanos de acuerdo a su fuente de carbono y de acuerdo a su fuente de energía? ¿Qué tipo de organismos seremos nosotros, los seres humanos? ¿Quién me puede contestar? ¿Qué tipo de organismos seremos los seres humanos? Profesor, ¿son autótrofos? Somos autótrofos porque No, no, utilizan... de las 4 clasificaciones que les he mencionado. Claro, nosotros somos autótrofos. ¿Los seres humanos somos autótrofos? Somos heterótrofos. Somos Heterótrofos, heterótrofos. profesor. No podemos ser autótrofos, somos heterótrofos. De los 4 grupos que les he mencionado, quimioorganótrofos, quimiolitótrofos, fotolitótrofos y fotoorganótrofos, ¿cuál de los 4 somos nosotros? Quimiotrófos. A ver, Katie Belén, a ver, abre un poquito más fuerte, por favor, no te escuché. Quimiotótrofos, profesor. Quimio, Quimioterótrofo. quimioterótrofo, no existe ese término. No, Ay. ¿Quimio qué? Pueden escribir al chat si tienen su audio mal. Pueden escribir al chat. Yo lo voy a revisar el chat. ¿Cuál de los 4 grupos somos nosotros? De acuerdo a la clasificación que les he dado. Alessandra, Quimioorganótrofos. muy bien, Alessandra. Nosotros somos quimioorganótrofos, ¿no? Somos quimioorganótrofos. Ponle, Paolita, una participación a Alessandra. Muy bien, somos quimioorganótrofos. ¿Por qué somos quimioorganótrofos? A ver, les voy a explicar por qué, ¿ya? Nosotros somos quimioorganótrofos. Nosotros somos quimioorganótrofos porque tanto en el día como en la noche, nosotros, los seres humanos, nosotros como seres humanos, nosotros obtenemos nuestra energía mediante reacciones redox. Nuestra principal fuente para obtener ATP son reacciones redox, es decir, la cadena transportadora de electrones, la cadena respiratoria, ¿no? Esa reacción, no se olviden, las reacciones que se producen a nivel de la cadena respiratoria se denominan reacciones de fosforilación oxidativa, o sea, son reacciones redox. Y de esa forma obtenemos nuestra energía, tanto en el día como en la noche, en el caso nuestro, ¿ya? Por eso somos quimio. ¿Por qué somos organo? Somos organo porque para obtener ATP utilizamos la glucosa, ¿no? Usamos la glucosa para obtener energía, para producir ATP. Por eso somos quimioorganótrofos, tanto en el día como en la noche. Ahora, escuchen bien la pregunta, la segunda pregunta que les voy a hacer, ¿ya? ¿Cómo es una hoja o una planta en el día? ¿Ya? ¿Cómo es una hoja o una planta en el día?
¿Qué tipo de organismo es esa hoja, esa planta en el día? O sea, cuando hay luz. ¿Qué tipo de organismo será una plantita o una hoja, ¿no? ¿Qué tipo de organismo es una planta o una hoja? Foto, Ahora, ¿sería fotolitógrafos, fotolitógrafo? profesor. A ver, Gabriela, ¿qué me dijiste, Gabriela? Fotolitógrafo, profesor. Ya, Gabriela dice fotolitógrafo. ¿Quién más? Paola, creo. Paola, ¿te escuché? ¿Qué dijiste, Paola? Ah, mencioné lo mismo que mi profesora. Digo que mi compañera. Fotolitógrafo. Carol, ¿qué dices, Carol? ¿Qué somos? Perdón, ¿qué es una planta, ¿no? Las Una plantas. planta. ¿Qué cosa? Quimiolitótrofa. En el día. He preguntado en el día. A ver, Sí. si es de día, ¿qué hay de día? En el día hay luz. Fotógrafa. ¿Ya? Fotolitrógrafo. En el día hay luz. Si en el día hay luz, si en el día hay luz, es un foto. En primer lugar va a ser un foto. Ahora, tienes dos opciones, litótrofo y organótrofo. Ahora, en el día, ¿ya? En el día, ¿qué hace la planta en el día? En el día, lo que hace la planta es fijar CO2 y agua, ¿no? Fija CO2 y agua y con la ayuda de la energía luminosa forma compuestos orgánicos, o sea, genera carbohidratos. Eso, Fotoorganógrafo, profesor. eso es en el día, ¿no es cierto? Ahora, la planta en el día, ¿qué, ¿cuál es su fuente de carbono? Hace un momento ya les he mencionado. Fija CO2 y agua. Está fijando CO2 y agua, o está utilizando el CO2. Eso lo hace en el día. Fija CO2 y agua y en presencia de la energía luminosa, o sea, la luz solar, forma compuestos orgánicos. Eso lo hace solo en el día. O sea, su fuente de carbono ahí es el CO2. ¿Qué organismo es ese? Ese es un fotolitótrofo. ¿No? ¿Quién acertó? Acertó Paola y acertó. ¿Quién más? ¿Quién más Yo, acertó? profesor. Gabriela, Abel ¿no? Guaromo. Ya, pon a las dos participaciones, a ti, Paola, y a Gabriela. ¿Ya? Es un fotolitótrofo entonces. Pero, ¿qué ocurre con la planta en la noche? ¿Ya? ¿Qué ocurre con la planta en la noche? En la planta en la noche ya no hay luz. Ya no hay luz. O sea, su fuente de energía ya no va a ser la luz solar. O sea, ¿qué es? Es un quimio. No hay luz, es quimio. ¿Cómo obtiene la energía la planta? Igual que nosotros, mediante reacciones redox. Mediante esas reacciones redox obtiene su ATP. O sea, su fuente de energía son reacciones redox. Eso es un quimio, ¿no? Es un quimio. Y en este caso, para obtener esa energía, para obtener ese ATP, también utiliza compuestos orgánicos, o sea, utiliza carbohidratos. Utiliza esos carbohidratos, se producen reacciones redox y generamos ATP en la planta, pero eso lo hace en la oscuridad. ¿Qué organismo es ese? Eso es un quimio organótrofo, o sea, se comporta como nosotros. Tengan en cuenta eso, por favor, porque ahí voy a preguntar algo parecido en el examen que les estoy mencionando. Ya, los seres humanos, tanto en el día como en la noche, siempre vamos a ser quimioorganótrofos, pero la planta no. La planta en el día es un fotolitótrofo y en la noche es un quimioorganótrofo. ¿Qué ocurre con la raíz? La raíz no le llega luz. Si no le llega luz, es un quimio. ¿Ya? Va a ser un quimio. ¿Cómo obtiene su energía? Mediante reacciones redox a partir de compuestos orgánicos. O sea, es también un quimio organótrofo. ¿Ya? Aquí hay ejemplos de esos organismos. Fotolitótrofos, todas las células verdes de plantas superiores
en la luz. O sea, todas las plantas, pero solo en la luz, o sea, de día. Las algas cianofisias. Las algas cianofisias, bacterias, las algas cianofisias son un tipo de organismos fotosintéticos, bacterias fotosintéticas, ¿ya? Hay una bacteria, el cuchuro, por ejemplo, ¿no? El cuchuro hace fotosíntesis, es un organismo fotosintético, ¿no? Es cianoficio, y en el día será un fotolitótrofo. ¿Qué ocurre con los quimiorganótrofos? Todos los animales superiores, nosotros, todos los animales superiores sin ninguna excepción, tanto de día como de noche, ¿ya? Y la mayor parte de microorganismos, las células vegetales no fotosintéticas, células vegetales no fotosintéticas, también las células fotosintéticas en la oscuridad, o sea, de noche, ¿no? O sea, la planta en la noche es un quimio organótrofo. ¿Cuáles son los organismos más abundantes? Los fotolitótrofos y los quimiorganótrofos. ¿Ya? Esos son los dos tipos de organismos más abundantes que existen en nuestro planeta. Los más escasos son los fotoorganótrofos y los quimiolitótrofos. Estos son los más escasos. ¿Ya? Ejemplos de fotoorganótrofos, las bacterias púrpuras no sulfuradas. Este es un tipo de bacterias termofílicas, ¿no? Que están presentes, por ejemplo, en aguas sulfuradas, ¿ya? En aguas termales, ¿no? Bacterias púrpuras no sulfuradas, ¿ya? Los quimiolitótrofos, las bacterias desnitrificantes. Estas bacterias desnitrificantes son importantísimas en el proceso de fijación de nitrógeno. Están presentes en el suelo, ¿ya? Las bacterias desnitrificantes. Ahora, en el caso de los aceptores de electrones, eso también ya lo habíamos mencionado, ¿no? Existen aceptores de electrones. Los electrones van a ir saltando de una molécula tras otra hasta llegar a un último aceptor de electrones. El último aceptor de electrones, en el caso nuestro, es el oxígeno, ¿ya? Nuestro último aceptor de electrones es el oxígeno. Si el último aceptor de electrones es el oxígeno, a ese organismo se le denomina organismo aeróbico, ¿ya? Es un organismo aeróbico. Si no fuese el oxígeno, si fuera un aceptor diferente al oxígeno, azufre o nitrógeno, por decir, sería un organismo anaeróbico. Eso es un organismo anaeróbico, ¿ya? Y los anaerobios se clasifican en facultativos y se clasifican en estrictos. Facultativos e estrictos. ¿Qué cosa viene a ser un facultativo? Un facultativo te tolera una cierta concentración de oxígeno. Una mínima cantidad de oxígeno lo puede tolerar. Pero un anaerobio estricto no te tolera ninguna concentración de oxígeno. ¿Ya? Esos son los anaeróbicos. Y los aeróbicos, como el caso nuestro, son organismos en donde su último aceptor viene a ser el oxígeno. Así como hay aceptores electrónicos, también existen donadores electrónicos. ¿Ya? También hay dadores electrónicos. ¿Cuáles son los dadores electrónicos? También es fácil acordarse. ¿Ya? También es fácil acordarse. Todo lo que sea quimio, aquí la primera palabra, quimio, ¿ya? Para los quimios, ¿cuáles son los que donan electrones? Compuestos perdón, eso es con el, espérense, eso es con el sufijo, ¿ya? No con la primera palabra, es con el sufijo, organo. Todo lo que sea organo, es fácil acordarse, miren, quimio, organótrofo, organo, foto, organótrofo, organo. Todo lo que sea organo, sudador de electrones, es un compuesto orgánico, como el caso de la glucosa. ¿Ya? Todo lo que sea organo, es decir, fotoorganótrofo y quimiorganótrofo. Su donador son compuestos orgánicos. Y para el caso de los litos, todo lo que sea lito
su donador de electrones son compuestos inorgánicos. ¿Ya? Solo eso, por favor, acuérdense. ¿Ya? O sea, para un fotolitótrofo, su donador de electrones es un compuesto inorgánico, como el agua, el sulfuro de hidrógeno, el azufre. Y para el caso de los quimiolitótrofos, su donador de electrones también son compuestos inorgánicos. ¿Ya? Son también compuestos inorgánicos. Hidrógeno, azufre, sulfuro de hidrógeno, el fierro, el amoníaco, ¿no? Esos son donadores de electrones, ¿ya? Y los aceptores, oxígeno. Último aceptor, oxígeno, organismo aeróbico. Si no es el oxígeno, es un organismo anaeróbico, ¿ya? Es un anaerobio. Ahora, este esquema corresponde al ciclo del carbono y al ciclo del oxígeno. El carbono y el oxígeno son los bioelementos primarios más abundantes que hay en la biosfera y por tanto también en los seres vivos. Eh, ¿Qué cosa es una célula fotosintética? Si hablamos de las células fotosintéticas en el día, o sea, cuando haya luz, las células fotosintéticas, estamos hablando de los fotolitótrofos, ¿ya? Eso es un fotolitótrofo. ¿Qué es una célula heterótrofa? Somos nosotros, o sea, los quimioorganótrofos, ¿ya? Los quimioorganótrofos. ¿Qué hacen las células fotosintéticas o los fotolitótrofos en el día? Fijan el CO2 y el agua, ¿ya? Fijan el CO2 y el agua y con la ayuda de la energía solar, de la energía luminosa, los transforman en compuestos orgánicos como la glucosa, ¿no? La planta genera carbohidratos en el día y en ese proceso liberan oxígeno a la atmósfera. ¿Ya? Es por eso que es bueno tener una planta en el cuarto, porque la planta en el cuarto en el día te libera oxígeno, ¿no? En este proceso de fijar CO2 y agua, generan carbohidratos, pero también van a liberar oxígeno a la atmósfera. ¿Ya? O sea, esto es la fotosíntesis, ¿no? La fotosíntesis es el principal proceso liberador de oxígeno a la biosfera. ¿Qué hacen los quimioorganótrofos? Los quimioorganótrofos utilizan los compuestos orgánicos, o sea, utilizamos glucosa y mediante reacción de redox producimos ATP. Pero en este proceso, al final, ese carbohidrato, como hemos visto en la clase anterior, ¿no? En la fase 3, todas las macromoléculas se transforman en CO2 y agua, ¿no? ¿De dónde provienen estas moléculas de CO2? De las reacciones de descarboxilación del metabolismo de las macromoléculas, ¿no? ¿De dónde proviene el agua? Eso es agua metabólica. Cuando el oxígeno capta electrones y capta protones, ahí se forma esta agua metabólica. Entonces, el agua y el CO2 las eliminamos con un producto de desecho. A nosotros no nos sirve, pero a los fotolitótrofos sí. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Que existe una interrelación entre los fotolitótrofos y los quimioorganótrofos, es decir, uno depende del otro, ¿ya? A esta interrelación que existe entre dos tipos de seres vivos diferentes o de organismos vivos diferentes, a esto se le denomina sintropía, ¿ya? Esto es una sintropía. ¿Ya? La interrelación que existe entre dos tipos diferentes de organismos, ¿no? Esta es una sintropía. O sea, los fotolitótrofos en el día liberan oxígeno, pero en la noche, ¿qué hacen? Miren, ¿qué hacen? En la noche se comportan como nosotros, ¿no? Como los quimiorganótrofos, liberan CO2. Esa planta que tienes en el cuarto, tienes que retirarla del cuarto, la tienes que sacar. ¿Por qué la tienes que sacar del cuarto? Porque te va a liberar CO2. Y si tú la dejas en el cuarto, te puedes intoxicar con el dióxido de carbono. ¿Ya? La planta déjala en el día y en la noche retírala, porque de lo contrario te vas a intoxicar con CO2. ¿Ya? Con CO2. Eso hace la plantita tanto en el día como en la noche.
Y nosotros también, ¿no? Nosotros los humanos también hacemos eso. Los humanos liberamos, al final, las macromoléculas terminan en CO2 y agua, eliminamos esas moléculas de CO2, ¿no? Tanto en el día como en la noche, ¿no? Tanto en el día como en la noche, ¿ya? Ahora, existen dos tipos de células, las células procariotas y las células eucariotas, ¿ya? Cuando hablamos de las células procariotas, es el caso de las bacterias, principalmente las bacterias, y en este grupo también tenemos a los virus. Cuando hablamos de un eucariota, ¿no? Estamos hablando de nosotros y también estamos hablando de las plantas, células, como células nuestras, células de origen animal y también las células de origen vegetal, ¿ya? Y los procariotas son el caso de las bacterias. Ahora, estas células, estos organismos, tienen estructuras celulares ya definidas, ¿ya? En el caso de los procariotas, tenemos los flagelos, ¿no? Esto de aquí es el flagelo, y este flagelo, para el caso de un procariota, sirve para su movilización, ¿ya? Sirve para su desplazamiento. Tenemos la presencia de gránulos alimenticios. La presencia de gránulos alimenticios. Tenemos a los ribosomas, ¿no? Dentro de estas organelas se sintetizan las proteínas. Tenemos las pilis. En el caso de los procariotas, el genoma de un procariota está libre en el citosol, ¿no? Este tipo de organismos no tienen núcleo. Su genoma está libre en el citosol de la célula, ¿no? Ahí está libre, ¿no? El genoma de la bacteria, ¿ya? Hay presencia de una cápsula o glicocálix, que es la parte que protege a la bacteria, ¿ya? La cápsula o glicocáliz, que está formada por una parte proteica y una parte carbohidratada, ¿no? La cápsula o glicocáliz, ¿ya? La pared celular. Las bacterias tienen una pared celular, ¿ya? El principal componente de la pared celular en el caso de las bacterias se denomina peptidoglicano. El peptidoglicano es un carbohidrato, es un polisacárido conjugado, es un polisacárido complejo. ¿Ya? Ese es el peptidoglicano. Forma parte de la pared celular. ¿Ya? Tienen una membrana plasmática y tienen los plásmidos. Los plásmidos son pequeños fragmentos más cortitos que su cromosoma, ¿no? Pequeños fragmentos de ADN que tienen información genética, ¿no? Que tienen información, ¿ya? A esos pequeños fragmentos de ADN se les denomina plásmidos. Esas son las principales estructuras a nivel de los procariotas. Cuando hablamos de los eucariotas también tienen estructuras importantes, ¿no? Como el caso de las organelas. La mitocondria. A nivel de la mitocondria, no se olviden, la bacteria también tiene por si acaso su propio mitocondria, ¿no? En el caso de las células eucariotas, a nivel de la mitocondria ocurren las reacciones químicas, las reacciones de fosforilación oxidativa, ¿no? O sea, estamos hablando de la cadena transportadora de electrones, y esa reacción ocurre principalmente a nivel de la membrana mitocondrial, ¿no? Ocurre las reacciones de fosforilación oxidativa para generar ATP, ¿no? Para generar energía, ¿ya? Eso a nivel de las membranas mitocondriales. Tenemos a los retículos, ¿no? ¿Cuántos tipos de retículo endoplasmático tenemos? Hay dos tipos de retículo endoplasmático, ¿ya? El retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático liso es aquel que no tiene ribosomas adheridos a nivel de su membrana. El rugoso es aquel que tiene adheridos ribosomas. ¿Ya? Esa es la diferencia entre el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. O sea, el rugoso, su función es producir proteínas. En cambio, en el liso, su función es sintetizar lípidos, por ejemplo, ¿no? Esa es la función del retículo endoplasmático liso, ¿ya? ¿Qué más tenemos? A los lisosomas.
los lisosomas, ¿no? Los lisosomas son vesículas que contienen enzimas hidrolíticas, ¿ya? Son enzimas hidrolíticas que van a producir reacciones de hidrólisis. Entonces, las lisosimas son las responsables de degradar, las moléculas, ¿no? Eliminar los desechos celulares. Esa es función de los lisosomas. Y estas contienen básicamente hidrolasas, ¿no? Que son enzimas, ¿ya? El complejo de Golgi es un centro de empaquetamiento, ¿no? Y es un centro de empaquetamiento y compactación de moléculas, ¿ya? El citoesqueleto es una estructura, es una red membranosa, ¿ya? Es una red estructurada que sostiene a las organelas, ¿no? Ese es el citoesqueleto. ¿Ya? Este es el resumen de las principales organelas. Los ribosomas, su función básicamente es eh, sintetizar proteínas, ¿no? O sea, ahí se lleva a cabo el proceso de traducción, donde va a intervenir el ARN mensajero y el RNA de transferencia. El retículo endoplasmático, no se olviden que hay dos tipos, rugoso y liso. El rugoso sintetiza y transporta proteínas. En cambio, el liso sintetiza lípidos, sirve para la detoxificación de fármacos, almacenamiento de calcio, este almacena calcio, ¿ya? Las mitocondrias producen ATP a nivel de la cadena transportadora de electrones. Esta ocurre a nivel de la membrana mitocondrial y la reacción se denomina fosforilación oxidativa. Los lisosomas son enzimas hidrolíticas, ¿no? Que lo que van a hacer es degradar los desechos celulares, ¿ya? O sea, se podría decir que estos son los barrenderos de la célula, ¿no? Los lisosomas, ¿ya? El citoesqueleto da soporte estructural, organiza las organelas, permite el movimiento celular. Los centrosomas y los centriolos organiza los microtúbulos, participa en la división celular, ¿no? En el proceso de mitosis, en el proceso de meiosis. En el caso de los cloroplastos y las vacuolas, estas son de origen vegetal, ¿no? Los cloroplastos son los equivalentes a la mitocondria, ¿ya? A nivel de los cloroplastos se lleva a cabo la fotosíntesis para producir glucosa y oxígeno, ¿no? Eso se lleva a cabo a nivel de los cloroplastos. Las vacuolas almacenan agua, nutrientes y desechos, eso a nivel de los vegetales, y ayuda para la turgencia celular, ¿ya? Ahora, en lo que respecta a las macromoléculas, ¿no? Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, que son las biomoléculas orgánicas. La unidad monomérica de los carbohidratos son los monosacáridos, ¿ya? De los lípidos son los ácidos grasos, de las proteínas son los aminoácidos y de los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Cuando hablamos de los carbohidratos, existe una clasificación de carbohidratos que son los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos, que es la unidad más grande, ¿ya? El enlace de los carbohidratos se denomina enlace glucosídico y básicamente estos van a cumplir una función energética. Tienen también funciones estructurales, ¿no? Como el caso de la celulosa, el caso del peptidolicano, ¿no? La quitina, ¿no? Son ejemplos de carbohidratos estructurales, ¿ya? Ahora, los monosacáridos se clasifican en dos familias, aldosas y cetosas. Es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Una aldosa es un carbohidrato que tiene como grupo funcional un aldehído y una cetosa es un compuesto orgánico cuyo grupo funcional es una cetosa, ¿no? Aldosa, cetosa. Aldosa de aldehído, cetosa de cetona, ¿ya? Dentro de la aldosa más representativa que tenemos es la glucosa, que viene a ser una hexosa, y de las cetosas, la más representativa es la fructosa, ¿ya? La fructosa, que es en este caso una cetohexosa. Las dos son energéticas. Si hablamos de los disacáridos de importancia bioquímica, hay cuatro. Está la maltosa, la lactosa, la sacarosa y la celobiosa.
¿ya? Y si hablamos de los polisacáridos, hay polisacáridos energéticos y polisacáridos estructurales. Dentro de los energéticos está el almidón, ¿ya? El almidón está el glucógeno. Dentro de los estructurales, ahí tenemos a la quitina, que forma el esqueleto de algunos artrópodos, como el escarabajo, por ejemplo, ¿ya? La celulosa, que forma la pared celular de los vegetales, el peptidoglicano, que también forma la pared celular de las bacterias en este caso. ¿Ya? Esa es la clasificación de los carbohidratos. Eh, las proteínas no contienen aminoácidos, vuelvo a repetir. Las proteínas lo que contienen son restos o residuos aminoácidicos. ¿Cuándo obtenemos aminoácidos? Cuando la proteína sea sometida a un proceso de hidrólisis. Si la proteína la sometemos a un proceso de hidrólisis, ahí recién obtenemos aminoácidos. Estas proteínas son las macromoléculas que tienen una gran cantidad de funciones bioquímicas. Por ejemplo, una es de transporte de moléculas como oxígeno y CO2. Esa es la función de la hemoglobina, ¿ya? Tienen otras funciones hormonales, por ejemplo, ¿no? El caso de la insulina, el glucagón, la función de anticuerpos, ¿no? Hay anticuerpos, los anticuerpos son de carácter proteico, las inmunoglobulinas. Pero de todas estas funciones, la más importante es la función enzimática, ¿ya? ¿Por qué es la función más importante? Porque las enzimas son de carácter proteico. Ahora, las proteínas son anfotéricas, ¿ya? Son anfotéricas. ¿Qué significa el término anfótero? Un anfótero es aquella sustancia que dependiendo de su pH se puede comportar como un ácido o como una base. ¿Por qué las proteínas son amortiguadores? ¿Por qué la proteína es un amortiguador? Porque la proteína tiene la capacidad de ionizarse. En una acidosis, ¿qué puede hacer la proteína? En una acidosis tiene que, como el pH es bajo, ¿no? La concentración de iones hidrógeno ahí está elevada, lo que hace la proteína es jalarse los iones hidrógeno del medio. La proteína queda ionizada. ¿Ya? Cuando se jalan los iones hidrógeno, el grupo amino se ioniza y al grupo carboxilo no le pasa nada. Ahí se está comportando, en este caso, ¿ya? Cuando jala protones del medio, el grupo amino queda bajo la forma de NH3 y por lo tanto tiene forma catiónica, ¿ya? Ahí tendría una forma catiónica. Eh, ¿Y qué ocurre si es una alcalosis? Si es una alcalosis, la concentración el pH está elevado y la concentración de iones hidrógeno está baja. ¿Qué hay que hacer? La proteína lo que va a hacer es cederle iones hidrógeno. En este caso, la proteína también se ioniza. El grupo carboxilo es el que se va a ionizar. El grupo carboxilo tiene un grupo H y ese grupo H, el oxígeno se deshace del hidrógeno y se lo cede al medio. Quedaría bajo una forma aniónica. ¿Ya? Entonces, este hecho de actuar como catión y actuar como anión hace que se comporte como ácido y como básico, dependiendo del pH en el cual se va a encontrar. A eso se le denomina propiedad anfotérica, ¿ya? Las proteínas son anfóteras por esa razón. Los lípidos, ¿cómo clasificamos a los lípidos? Saponificables y no saponificables. ¿Qué significa saponificable? Que es una molécula que se puede hidrolizar. O sea, su enlace se puede romper. El enlace de los lípidos es un enlace de tipo éster. Los no saponificables son lípidos que no se van a poder hidrolizar, ¿ya? Dentro de los saponificables, estos se van a clasificar en simples y complejos. ¿Qué viene a ser un lípido simple? Los lípidos simples son aquellos que cuando se hidrolizan, obtienes ácidos grasos y alcoholes. Obtienes solo ácidos grasos y alcoholes. ¿Qué es un complejo? Cuando al hidrolizarlos, obtienes ácidos grasos, obtienes alcoholes y obtienes compuestos adicionales. ¿Qué otros compuestos adicionales puedes obtener?
grupos fosfatos y compuestos nitrogenados, como por ejemplo etanolamina o colina. ¿Ya? Eso es un complejo. O sea, simple si solo obtienes ácidos grasos y alcohol. Y complejo si obtienes, además de alcoholes y ácidos grasos, otros compuestos adicionales. Los no saponificables se clasifican en tres grupos: esteroides, terpenos y las prostalaninas. ¿Ya? ¿Cuál es la función bioquímica de los lípidos? De todas las macromoléculas, estas son las moléculas más pequeñas, las más pequeñas. Tienen dos funciones básicas: la función estructural y la función energética. ¿Ya? La función estructural porque forman membrana celular, ¿no? Y la función energética porque también son fuente de energía. Los lípidos son mucho más energéticos que los carbohidratos, pero no son de primera opción, a pesar de que son más energéticos. Los carbohidratos siempre van a ser nuestra primera fuente de energía, ¿ya? Los carbohidratos siempre son nuestra primera fuente de energía. Los lípidos son de segunda opción. ¿Por qué son de segunda opción a pesar de que son más energéticos? Porque obtener ATP a partir de un lípido es una reacción que demora tiempo. Demora tiempo y es una reacción compleja. En cambio, obtener ATP a partir de un carbohidrato es una reacción simple, sencilla y demora menos tiempo. ¿Ya? Los ácidos nucleicos, ¿cómo se llama la unidad monomérica de los ácidos nucleicos? Nucleótidos. Existen dos tipos de nucleótidos, uno para ADN y otro para RNA, ¿ya? El DNA se denomina desoxinucleótido, es un desoxi, perdón, es un desoxirribonucleótido, ¿ya? Es un desoxirribonucleótido. Eso es para el caso de RNA, y para el caso de DNA simplemente es un, perdón, el prefijo, si yo digo prefijo desoxi, estoy hablando de DNA, ¿ya? Desoxirribonucleótido. Si es un desoxirribonucleótido, eso es para DNA, ¿ya? Y si yo digo ribonucleótido, eso sí es para RNA, ¿ya? ¿Qué cosa es un nucleótido de manera general? Es la unión de tres moléculas: azúcar, fosfato y base nitrogenada. Si el azúcar es ribosa, estamos hablando de un ribonucleótido. Si el azúcar es la desoxirribosa, estamos hablando de un desoxirribonucleótido, ¿ya? O sea, DNA. Ya, los nucleótidos pueden contener un fosfato, pueden tener dos fosfatos o pueden tener como máximo tres fosfatos. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas? Se clasifican en dos: púricas. Tu micrófono está apagado, profesor.